Los 7 obeliscos mayores. Lo que comúnmente se llama un obelisco egipcio es en su voz original un ten, o tejen, un monolito de cuerpo troncocónico con una punta piramidal recubierta de oro. Existen obeliscos que se estima que tienen cerca de 4000 años de antigüedad pertenecientes a la dinastía 12, si no antes, y existen otros que solo se pueden datar de unas pocas décadas después de Cristo. Todos ellos, es decir, una serie de obeliscos datados en un intervalo de 2000 años, se extrajeron de la legendaria cantera de granito de Asuán, y este dato es importante porque existían otras canteras de granito en Egipto, pero los obeliscos proceden precisamente de esta. Estos obeliscos, o ten, se colocaban en espacios cercanos a templos dedicados a Ra, deidad solar, y de hecho, muchos de ellos se elevaban originalmente en Heliópolis, la ciudad del sol. El ten es, por tanto, un símbolo solar, o más concretamente, un rayo solar, manifestación del sol, nombrado como Ra. Este Ra-Sol no sería un simple dios, al modo idólatra que el estudioso moderno acostumbra a interpretar, ni tampoco un astro, como objeto de estudio de un astrónomo. Desde la perspectiva académica, el obelisco es interpretado muchas veces como un símbolo fálico, en una torpe confusión entre el contenido simbolizado y la forma simbólica, confusión muy típica en los universitarios. Recordemos que para los modernos, el símbolo no pasa de ser una mera alusión, y eso en el mejor de los casos. Sin embargo, ni para los egipcios antiguos, legítimos propietarios de estos obeliscos, ni para sus usurpadores europeos, romanos, católicos, franceses, ingleses, el obelisco sería una alusión, ni una conmemoración, ni mucho menos una decoración. Incluso los historiadores y arqueólogos modernos señalan y escriben en sus textos que los obeliscos egipcios tenían la función de proteger mágicamente un templo. ¿Podrían tener hoy en día alguna función que no fuera esa? Actualmente se tiene constancia de 27 obeliscos de comprobado origen egipcio Asuán. De esos 27, solo 6 se encontrarían en la tierra que hoy corresponde a Egipto, 21 obeliscos andan repartidos por el ancho mundo, 13 de ellos se encontrarían tan solo en Roma. Imaginemos las dificultades para transportar moles monolíticas de más de 180 toneladas desde Egipto hasta el Lacio. Se construían barcos especiales para llevar a cabo ese transporte, se usaban varias decenas de caballos para erigir la piedra en su nueva ubicación, un buen puñado de hombres moría en cada uno de estos proyectos monumentales. ¿Por qué el poder romano se tomaba esta gran molestia de transportar estos obeliscos para levantarlos en sus ciudades? ¿No sería más cómodo construir sus propios monolitos romanos como de hecho en otras ocasiones también hicieron? ¿Qué motivo tenían para llevar a cabo estos transportes que incluso hoy en día serían un trabajo colosal, una verdadera locura logística? Ignorando la respuesta a esta última pregunta, al menos se puede sospechar con fundamento que tenían un buen motivo. Este motivo no puede ser la mera afición megalómana del César de turno, tal y como sostienen algunos historiadores, ni la conmemoración de victorias militares, por muy gloriosas que éstas fueran, ni una pasión por el arte egipcio antiguo, al modo que la sienten hoy los fetichistas egiptólogos modernos. ¿De dónde viene esa obsesión romana por los obeliscos egipcios? ¿Se trata de una obsesión un tanto absurda o realmente los romanos sabían lo que hacían, y somos nosotros los que ignoramos todo sobre estas materias? No solo eso, de ser una obsesión, se trataría de una obsesión contagiosa. Si la Roma imperial se interesó por los monolitos egipcios, la Roma vaticana también. También lo hicieron la Florencia renacentista, la Francia napoleónica, la Inglaterra victoriana, los gobiernos federal norteamericano, el moderno Estado de Israel. La obsesión por los obeliscos egipcios parece afectar a todo Occidente, pues todos los grupos de poder se han preocupado por tener un ten, o una réplica moderna, en cada uno de sus centros. Por supuesto, es algo más que una obsesión, hay un obelisco egipcio en Nueva York, en las antípodas de su ubicación original. Sin embargo, la infantil versión histórica de todo esto es, sí, a los europeos les gustan los obeliscos egipcios, y les gusta plantarlos cerca de su casa por capricho y por amor al arte. Ya va siendo hora de dejar de respetar la versión académica por el hecho de ser académica, y aun siendo estúpida e insultante, como es en este caso.
El mundo moderno, tal y como hoy en día lo vivimos, es una red energética modificada con el propósito de que este mismo y no otro. Esta modificación se apoya en el desequilibrio de los polos, para posteriormente imponer un orden particular, un orden infrahumano, su orden. Una de las manifestaciones de ese desequilibrio sería el patriarcado extremo también conocido en nuestro mundo, piedra angular del poder político, distorsión enfermiza del principio masculino primordial antes explicado. Esta modificación desequilibrada volcada hacia el exceso de manifestación masculina se lleva a cabo a través de varios medios, y uno de ellos, la arquitectura mágica. Como elemento arquitectónico de esa magia estaría el obelisco, más particularmente el Ten egipcio, monolitos extraídos de la cantera de Asuán, principalmente erguidos en la ciudad del sol, Heliópolis, dedicados a la deidad solar egipcia Ra, imagen después reivindicada por la masonería moderna y otros grupúsculos modernos. Estos elementos conforman una red energética particular en donde se pueden identificar los diferentes centros políticos de un mismo proyecto, la construcción del mundo moderno. Por lo tanto, esta red energética alterada y desequilibrada deliberadamente, sirve de base estructural para la construcción del mundo, tal y como el lector lo puede ver si mira desde su ventana, el cual no es otro que el nuevo orden mundial del proyecto europeo, la gran obra de todas las eras, masónica, en definitiva, la fuerza infrahumana actuando. Parte de esa base estructural energética son los obeliscos egipcios repartidos por todo el mundo, y las enormes réplicas imitativas que los modernos van a construir en sus ciudades. Ya que sería imposible abordar la complejidad de esta estructura de obeliscos, aquí nos vamos a centrar en 7 de ellos, que llamaremos los 7 obeliscos mayores, no tanto por su tamaño, sino por su importancia en dicha red y por indicarnos los diferentes centros de poder desde donde este mundo se ha construido como obra para ser culminado en el futuro más inmediato. Roma, Plaza de San Pedro del Vaticano. Un monolito de 23 metros y 331 toneladas se puede ver en el centro de la Plaza del Vaticano, centro a su vez de la Iglesia Católica y del poder papal. A diferencia de los otros 6 obeliscos, se ignora a qué faraón y a qué época le pertenece este obelisco. Se sabe con certeza que hace 2000 años se encontraba en Alejandría, y que Calígula ordenó transportarlo a Roma en 37 DC, llevando a cabo un épico transporte de 8.600 kms. En Roma estuvo primeramente en el centro del Circo de Nerón, al pie del monte dedicado al sol. Bastante después, en 1586, el Papa Sisto V decidió colocarlo como centro de la plaza de la Basílica de San Pedro del Vaticano, y para cristianizarlo, retiró el remate dorado del piramidón y colocó una cruz. Sin embargo, en el S-19, las autoridades vaticanas no dudaron en colocar a sus pies 4 leones al más puro estilo egipcio, como animal solar por excelencia. Este te encarece de inscripciones ni grabaciones jeroglíficas, lo que lo hace aún más misterioso. Actualmente se erige como un elemento más del conjunto arquitectónico más inconscientemente fotografiado por atolondrados turistas de todo el mundo. Estambul, Plaza de los Caballos. El obelisco de Quilitas debió ser uno de los mayores del Egipto antiguo, y por sus inscripciones, se sabe que fue Tutmosis III quien lo erigió en Karnak hace aproximadamente 3500 años. Parece ser que fue el propio Constantino el que lo ordenó sacar de Karnak para ubicarlo en el famoso hipódromo de Constantinopla, construido en el año 203 DC. Sin embargo, tras permanecer tirado en Alejandría por unos cuantos años, fue Juliano quien construyó un barco especial para transportarlo, y su erección en Constantinopla se llevó a cabo en el año 390, justo antes del cisma imperial. Tiene 25,6 metros de altura y 193 toneladas, aunque debió de ser aún mayor originalmente, ya que parece que se partió en algún momento de su ajetreado transporte de más de 9.000 kms. Desde entonces, el obelisco egipcio de Estambul ha presenciado la caída de todos los gobiernos que por esa tierra han pasado, y presenciará el papel final que desempeñará el Estado de Turquía en este mundo moderno. Florencia, Jardines del Palacio Pitti. Otro centro importante de esa construcción del mundo moderno es Florencia, donde estuvo el trono de Toscana y donde se ubicaron ciertos linajes clave de esta historia.
Un obelisco egipcio se encuentra actualmente en los jardines de Babouli en el Palacio Pikki. Este ten estuvo erguido hace 3.300 años en el templo de Ra en Heliópolis, situado a más de 8.000 km de su ubicación actual. ¿Quién hizo esto posible? De nuevo, fueron los romanos quienes se interesaron por transportarlo a Roma, donde se ubicó por siglos. Parece ser que este ten de poco más de 4 metros está estrechamente relacionado con la familia Medici, y durante la mudanza de este linaje a Florencia, optaron por llevarse este incómodo recuerdo de la villa Medici romana. Su ubicación actual data del siglo XVIII, y los turistas del S20 pueden hacer fotos del después de almorzar en el más cercano restaurante McDonald's. París, Plaza de la Concordia. También Ramsés II, el faraón que mandó erigir el obelisco que después sería de los Medici, fue quien levantó en Tebas un ten de más de 22 metros y 227 toneladas hace aproximadamente 3.300 años. Este obelisco se encuentra actualmente en otro centro clave del mundo moderno, París, a más de 7.000 kilómetros de su ubicación original. Existen una serie de incontables leyendas que sirven de base histórica para el traslado de este monolito. Una de ellas es la famosa frase que Josefina le dijo a Napoleón cuando éste marchó a la conquista de Egipto: si pasas por Tebas, tráeme un obelisco. También existe otra tonta historieta que cuenta que fue Luis XVIII quien cambió al monarca egipcio el monolito por un reloj que ni siquiera funcionaba. De nuevo, nos encontramos que las líneas oficiales de la historia nos tratan como si fuéramos niños estúpidos. De nuevo, resulta obvio que las motivaciones de ubicar un obelisco egipcio en una ciudad moderna es otra. Se sabe que el transporte de este monolito requirió la construcción de un barco especial, que el proyecto costó 300.000 francos de la época, que el transporte completo llevó 5 años y 7 meses de trabajo, que en el levantamiento del monolito participaron más de 300 hombres y los más prestigiosos ingenieros del momento. También se sabe que la negociación del trato con el monarca egipcio lo cerró el barón Taylor, un registrado alto iniciado masónico. También se sabe que la Plaza de la Concordia es el cruce de los ejes de París, que en el pasado fue un importante centro de culto de diversas deidades antiguas, y que el área está actualmente repleta de simbolismo francmasónico. El Estado francés jamás devolverá el monolito a la ciudad de Luxor, quizás alegando que el transporte resultaría demasiado costoso. Al menos, tan costoso como lo fue el traslado inverso motivado por el capricho de Josefina o el trueque de un monarca aficionado a la relojería. París, y su obelisco, es un importante centro en este mundo moderno decadente, monstruoso y secularizado, y, mientras tanto, podemos seguir creyéndonos todo lo que nos digan. Londres, Embarcadero Victoria Tutmosis III hizo construir una pareja de obeliscos allá por el 1470 AC para protección del templo de Heliópolis, Ciudad del Sol. Posteriormente, Cleopatra hizo trasladarlos a su palacio en Alejandría, por eso estos obeliscos se conocen popularmente como las agujas de Cleopatra. Una de estas agujas, de granito rosa, de casi 21 metros de altura y 180 toneladas de peso, está erguida actualmente en la ribera del Támesis en pleno centro de Londres. ¿Qué hace allí? Parece que el interés de los británicos por este monolito se comenzó a manifestar cuando los franceses fueron derrotados en Alejandría en 1801. Fuera como fuese, oficialmente la reina Victoria lo ganó como regalo en 1878. Para transportarlo, se construyó un barco especial, el Cleopatra, y en la larga travesía murieron 6 hombres cuando el barco quedó a la deriva en medio de una tempestad en el Golfo de Vizcaya. Llegó a Londres el 11 de septiembre de 1879, y tras desestimar la opción de ubicarlo frente a la abadía de Westminster, se ubicó en el embarcadero Victoria, relativamente cerca de la Milla Cuadrada, la ciudad de Londres, The City, donde ya por entonces el sistema bancario europeo se centralizó totalmente a través de las maniobras financieras de la dinastía Rothschild. En septiembre de 1881, se le añadieron al pie del obelisco 2 efigies en bronce, copias de 2 originales egipcias que se encuentran en el castillo de Alnwick, importante bastión de la nobleza británica y almacén del expolio y saqueo imperial en Egipto. La estructura de Londres es el típico ejemplo de arquitectura mágica, en donde se basa un posterior desarrollo de una arquitectura profana o moderna, a través de la cual se culmina la construcción del mundo moderno.
Así, a lo largo del S20, Londres acogerá exposiciones universales, conferencias internacionales, olimpiadas, culminando su obra ya en el siglo XXI, con la celebración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Londres es uno de los centros más importantes, si no el más importante, de esta orilla del Atlántico Norte. ¿Cuál será el centro importante de la orilla americana? El obelisco gemelo de la Aguja de Cleopatra, londinense, se encuentra erguido actualmente en la ciudad de Nueva York. Central Park, el otro obelisco que Thutmose III construyó para proteger el templo de Ra en Heliópolis, se puede encontrar en el Central Park neoyorquino, muy cerca del Museo Metropolitano. Oficialmente, en 1869, el gobierno de los Estados Unidos lo adquirió como regalo de agradecimiento por la construcción del Canal de Suez. No vamos a comentar nada aquí sobre esta versión del regalito, en cualquier caso, la Marina norteamericana se hizo cargo del transporte, y en julio de 1880 arribó en Nueva York. El aparatoso transporte por las calles de la ciudad terminó en enero de 1881, cuando se erigió en Central Park sobre un pedestal con una inscripción que comienza así: este obelisco fue erigido primero en Heliópolis, Egipto, en 1600 AC. En la ceremonia de erección del TEN, el gobierno federal colocó en el pedestal medallas y condecoraciones del ejército norteamericano. Este ejemplo neoyorquino ilustra cómo los obeliscos, ya no necesariamente egipcios, sino también sus réplicas modernas, suelen ejercer de monumento conmemorativo de gestas bélicas, batallas, héroes de guerra. Así es a un nivel oficial. Sin embargo, la inmensa red de obeliscos, monolíticos y no monolíticos, antiguos y modernos, configura parte de la red energética donde el poder político del nuevo orden mundial se establece en sus ciudades capitales. En el caso del continente americano, esto resulta especialmente obvio. Los grupos de poder europeos que fundaron las ciudades americanas, que posteriormente se convertirían en grandes metrópolis modernas, plantaron sus obeliscos en las diferentes plazas: Sao Paulo, Buenos Aires, Montevideo, Maracaibo, Ciudad de México, Caracas, Bogotá, Río de Janeiro, Ciudad de Panamá, Belo Horizonte, Phoenix, Atlanta y, por supuesto, Washington D.C., centro del poder imperial militar del gobierno federal estadounidense, donde se encuentra el mayor obelisco no monolítico con una altura de más de 170 metros. Cesarea, puerto restaurado para concluir esta lista de centros de poder apuntalados con obeliscos egipcios. Hay que señalar un caso curioso, excepcional y nuevo: el Estado de Israel. ¿Cómo no iba a tener un obelisco egipcio el moderno Estado de Israel? Pues bien, en realidad, no lo tenía, al menos, en pie, hasta que el Estado de Israel restauró el que estaba erguido en Cesarea, en uno de esos extraños proyectos arqueológico-turísticos tan propios de la modernidad. Una vez más, nada es casual. Cesarea fue un centro importantísimo de la historia que a través de estos obeliscos hemos ido trazando. Fue la capital de la provincia romana de Judea en tiempos evangélicos. Allí estaba el trono de Herodes el Grande, rey de Judea y personaje evangélico popularmente conocido por la matanza de niños. No vamos a ser nosotros quienes cuestionen la veracidad histórica de este, o cualquier, pasaje bíblico. Solo diremos que Herodes, como otros muchos reyes hicieron y hacen, pudo sacrificar niños por otros motivos menos adaptables al relato evangélico. En cualquier caso, Cesarea se convirtió en un importante centro político y comercial. Además, allí parece que predicaron San Pedro y San Pablo, y allí parece que estuvo una de las mayores bibliotecas eclesiásticas con más de 30.000 volúmenes. Un obelisco egipcio de 10 metros presidía el puerto de Cesarea. En algún momento del siglo III d.C., el obelisco se cayó y se partió. Solo mucho después, unos 1700 años más tarde, el moderno Estado de Israel lleva a cabo una costosa, y en apariencia, absurda, restauración del obelisco, y lo vuelve a erigir con la llegada del S-21, en 2001. Cesarea, a poco más de 40 km de la moderna Tel Aviv, es hoy uno de esos lugares de interés arquitectónico turístico, comercializado por touroperadores, infectado de turistas europeos, repleto de estudiosos universitarios, y apropiado patrimonialmente por instituciones privadas, por la UNESCO, y por el Estado de Israel.
Junto con el negocio bélico, una de las actividades más lucrativas del Estado de Israel es el turismo, comercializado como turismo cultural o, peor aún, turismo religioso. Este término, turismo religioso, ilustraría a la perfección lo que se puede calificar sin miedo a exagerar como la necedad de nuestro tiempo. No estamos ironizando aquí con la importancia del turismo en la construcción del mundo moderno. Al contrario, una de las últimas máscaras de la barbarie moderna es el turismo, colofón triunfal de la secularización del espacio al servicio del nuevo orden mundial. El nuevo hombre, el esclavo moderno, el ciudadano global es mantenido con vida para que trabaje, compre y asista a los medios de control mental. Al más privilegiado de esos esclavos, se le da como premio la posibilidad del turismo, colaborar con el monopolio de las aerolíneas, gastar su dinerucho en servicios innecesarios y fotografiar los monumentos a su propia ignorancia.